Hola, ¿qué tal? Me llamo Javier Adrián Cervantes Vega y hoy vamos a ver formas más comunes y fáciles de factorizar. Comenzamos. Bueno, antes de comenzar, debemos saber qué es la factorización. La factorización es un método a través del cual un polinomio se expresa en forma de multiplicación de factores, que pueden ser números, letras o ambos. Para factorizar se agrupan los factores que son comunes a los términos y de esa forma se va descomponiendo el polinomio en varios polinomios. Entonces, cuando los factores se multiplican entre sí, el resultado es el polinomio original. La factorización es un método muy útil cuando se tienen expresiones algebraicas, porque se puede convertir en la multiplicación de varios términos sencillos. Existen casos en los que un polinomio no puede ser factorizado porque no hay un factor común entre los términos. Así, esas expresiones algebraicas son divisibles solamente entre ellas mismas y por 1. En una expresión algebraica, el factor común es el máximo común divisor de los términos que la componen. Existen varios métodos de factorización que son aplicados dependiendo del caso. Algunos de estos son los que están a continuación. El primer método que vamos a observar hoy es la factorización por factor común. En este método se identifican aquellos factores que son comunes, es decir, aquellos que están repetidos en los términos de la expresión. Luego se le aplica la propiedad distributiva, se saca el máximo común divisor y se completa la factorización. O sea, en otras palabras, se identifica el factor común de la expresión y se divide cada término entre este. Los términos resultantes van a ser multiplicados por el máximo común divisor para expresar la factorización. El ejemplo número 1 que tenemos aquí es factorizar b al cuadrado por x más b al cuadrado por y. La solución. Primero se encuentra el factor común entre estas dos expresiones. Entonces en este caso es b cuadrada. Aquí tenemos b cuadrada y aquí tenemos b cuadrada. Entonces, en este caso, se dividen los términos entre el factor común que acabamos de encontrar. Por ejemplo, aquí, b cuadrada entre x entre b cuadrada, que es el factor que se repite. Y también b cuadrada por y entre b cuadrada, que también es el factor común. Entonces, se expresa la factorización. Entonces se multiplica el factor común por los términos resultantes y quedaría de esta forma: b al cuadrado por x más b al cuadrado por y es igual. La factorización, si quitamos el b cuadrada de ambas, se quedaría solito por x más y. Entonces aquí la factorización como resultado daría b cuadrada por x más y. La segunda forma de factorizar es la factorización por agrupamiento. Como no todos los casos el máximo común divisor de un polinomio se encuentra claramente expresado, es necesario hacer otros pasos para poder escribir el polinomio y así factorizar. Uno de estos pasos consiste en agrupar los términos del polinomio en varios grupos, para luego usar el método del factor común que acabamos de ver anteriormente. Entonces, el ejemplo: factorizar a por c más b por c más a por d más b por d. Se tienen 4 factores donde 2 son comunes. En el primer término es c, en el segundo término es c, en el tercero d y en el cuarto d. De esta manera, la solución sería separar y agrupar los dos términos. Entonces quedaría de esta forma: AC más BC más AD más BD. Aquí ya están agrupados. Entonces ahora es posible aplicar el método del factor común, dividiendo cada término entre el factor común y luego multiplicándolo para que quede de esta forma. Entonces aquí el factor común es C, porque están en estos dos. Aquí el factor común es D, porque están en estos dos. Al separar el factor común de cada término, quedaría C por A más B más D por A más B. Entonces la factorización daría como resultado una multiplicación de términos C más D por A más B. Y listo, factorizado. El siguiente tipo de factorización es la inspección. Este método se usa para factorizar polinomios cuadráticos, también llamados trinomios. Es decir,
aquellos que se estructuran como una ax cuadrada más bx más c, donde el valor a es igual o diferente a 1. Ok, el ejemplo dice así: factorizar x cuadrada más 5x más 6. El factor de inspección, primeramente, es para encontrar qué números podrían aparecer en dos paréntesis. Por ejemplo, para x cuadrada tenemos que es x por x, eso lo tenemos claro. En el segundo término tenemos que encontrar dos números que sean sumados que te dé esta cantidad. Y en el tercer término, los mismos números que buscamos acá, pero multiplicados. Ya veremos eso. Entonces, para encontrar x cuadrada sería x por x, fácil. Dos números sumados. Podríamos poner 1 más 4. También podríamos poner 3 más 2, 2 más 3, etc. Entonces, esos números sumados dan 5. Pero recordemos que esos dos números que den 5, al multiplicarlos tienen que dar el 6. Entonces, sería 2 más 3 daría 5. Y 2 por 3 daría 6. Entonces lo acabamos de encontrar. Encontramos que es x por x da x cuadrada. Entonces, 2 más 3 da 5x y 2 por 3 da 6. Aquí tenemos una pequeña comprobación. Al multiplicar estas dos expresiones de aquí, x por x, x cuadrada. X por más 3, más 3x. Ahora, el siguiente término. Más 2 por x, más 2x. Más 2 por más 3, más 6. Agrupamos términos semejantes o sumamos y restamos. Sería x cuadrada, ya no hay otro término semejante a él, se pone. Más 3x y más 2x son términos de la misma x, del mismo exponente, o sea, a la 1. Entonces, 3x más 2x daría 5x. Y la constante, que es 6, se quedará igual porque no hay otro término semejante. Y daría el mismo término que tenemos expresado aquí. Entonces, esta factorización está completa. El último método para factorizar sería el factor de productos notables. Tenemos varios tipos de productos notables. En este caso usamos los dos más comunes, los cuadráticos y los cúbicos. Este tipo de factorización ya tiene su propia fórmula, esa es la ventaja. Es decir, para los cuadráticos, donde los dos términos están elevados al cuadrado, la fórmula es a menos b por a más b. Y en los términos cúbicos, como los dos están elevados a la tercera potencia o a cubo, la fórmula daría a menos b por a al cuadrada más el a por b más b cuadrada. Entonces, llegamos a la solución. Como ya tenemos nuestras fórmulas determinadas para cada tipo de término que se quiere factorizar, lo único que quedaría es sustituir los valores en la fórmula. Por ejemplo, vamos a verlo. Tenemos que es 5 al cuadrado menos x al cuadrado. Es una diferencia de cuadrados. Entonces, nos vamos a la fórmula. A es el término de la izquierda y b es el término de la derecha. Entonces, a menos b, a es 5, se pone 5. Menos b, el término de b era x, entonces x. Por a, es decir, otra vez 5, más b, otra vez x. Y nos quedaría de esta forma. Aquí se acabó la factorización de un término elevado al cuadrado. Así de sencillo. Continuando con la factorización del cubo, la fórmula es un poco más larga, pero igual de sencilla. Vamos a ver. 27a al cubo menos b al cubo. Entonces, la
sustitución de la fórmula en dicha expresión sería A, pero un detalle, A y B están solas, no están al cubo. Entonces tendríamos que sacarle la raíz cúbica a esta expresión y a esta expresión para lograr una expresión de A y B totalmente solas o con expresión a la primera potencia, es decir. Entonces, la tercera potencia de 27a al cubo sería 3a, porque 3a por 3a da 9a al cuadrado, por 3a daría 27a al cubo. Aquí tenemos la comprobación. La raíz cúbica de 27a es igual a 3a y 3a al cuadrado daría 9a al cuadrado. Ya que tenemos dichos términos encontrados a la tercera potencia, solo quedaría sustituirlos en la fórmula que acabamos de ver, que es esta de aquí. Entonces daría A, o por decirlo así, A solita, daría 3A menos B. El cubo de B, si es B el cubo y le queremos sacar su raíz cúbica, como en este caso, sería la B solita, entonces B. Ya tenemos la primera parte de la fórmula resuelta. Sigue la segunda parte, que es esta de aquí. Entonces, A al cuadrado. A habíamos dicho que es 3A. Entonces, 3A al cuadrado sería 9 al cuadrado. Más A por B. Entonces, el término A habíamos dicho que es 3A. Y el término B, pues es B. Entonces, al multiplicar 3A por B, sería 3AB. Así tal cual. 3AB. Más B al cuadrado, como es B solita, B al cuadrado. Y listo. Nuestra solución a esta factorización quedaría en 3A menos B por 9A al cuadrado más 3AB más B al cuadrado. Y listo. Estos términos están factorizados.